En clave internacional, el presidente Pedro Sánchez sigue siendo tal vez su principal escudo desde hace ya varias semanas. Mientras que en España vivimos una segunda semana que inicia con los ojos puestos en el Tribunal Supremo por las declaraciones esta vez de Santos Serrán y la semana pasada de Coldo García y de José Luis Ábalos, el presidente encuentra aires nuevamente en el espectro internacional. Un perfil que ha sabido forjarse especialmente en esta tercera legislatura y que tiene que ver tanto con su habilidad política particular, pero sobre todo y especialmente con el contexto internacional. Un contexto de bestialización capitalista que, como hemos señalado en repetidas ocasiones, tiene en el genocidio contra el pueblo palestino y en la ruptura absoluta del orden internacional un componente que termina por potenciar discursos más menoristas que se erigen en este contexto como opciones positivas, pese a su limitadísimo alcance, pero sobre todo a la falsa solución que presentan, ya que no plantean realmente ninguna alternativa que no sea la de conservar lo que existe, como si eso que existe aún respirara. Este es el caso del derecho internacional. Decir que ha muerto es injusto, porque lo cierto es que lo han matado. Y lo han matado tanto quienes apoyan hasta la fecha de forma sistemática y vergonzosa a un genocida como Benjamin Netanyahu, como quienes dicen oponerse, pero en la práctica siguen llenando los bolsillos del ejército israelí con contratos de comercio de armas, o le permiten a los Estados Unidos apoyar a su hijo preferido, Israel, brindándole nuestros puertos, aeropuertos y bases, como las de Morón y Rota, para que el genocidio no solo perdure, sino que además se potencie en una escalada de conflicto en la región. Esta complicidad activa, pasiva, o mejor dicho, complicidad por hipocresía, como es el caso español, es lo que ha matado al derecho internacional, restado legitimidad en las instituciones llamadas a hacerlo funcional y acabado de mermar cualquier confianza ciudadana en este orden internacional que ha quedado abiertamente relegado al baúl de los recuerdos. Pero aún así, esta institucionalidad quebrada hoy resulta útil particularmente a los intereses electorales de un presidente como Pedro Sánchez, que encuentra en la escena internacional, como decíamos, su mejor escudo. Es la tabla de salvación perfecta para un proyecto como el que lidera, un proyecto que ha renunciado a transformar, pero que apuesta por conservar las ruinas de un modelo ante el asedio de las bestias. Evidentemente, la lectura y el análisis político de esta estrategia es cerrado. Apuesta por la agonía más lenta de un sistema depredador, desigual e insostenible, pero es en contextos de bestialización donde el malmenorismo puede encontrar una excelente red de supervivencia, y Pedro Sánchez lo sabe. Tras la cumbre de la OTAN la semana pasada y la aceptación y compromiso tanto de España como de todos los países que integran este órgano militar al régimen de guerra, llegó el momento de los relatos. Pedro Sánchez comprometió a España a llegar al 5% del PIB, como pedía la OTAN y su mandamás Donald Trump, pero nos quiso hacer creer que salió opuesto. La evidencia era clara, un documento firmado también por él, que sin embargo, al poder mediático español, ya sea por opositor al gobierno como por excesivamente lacayo con Moncloa, en el caso de la progresiva mediática, puso en duda el documento firmado, es decir, la aceptación total de las reglas impuestas por este mismo Donald Trump, que luego nos quieren decir que es un gran opositor a España. Trump se vuelve así el adversario perfecto para quien enarbola precisamente eso, oposición de relatos en lugar de oposición de hechos. La progresiva mediática, entregada al régimen de guerra, apuesta también por salvar al soldado Pedro Sánchez, es decir, por salvar los muebles en una casa derruida, y con ello destruye no solo las posibilidades de transformación política de un sistema donde las bestias son el último recurso, sino que también cambia el rostro de España y la vuelve un país pre-15, donde el dogma es conservar en lugar de transformar y aceptar el régimen en lugar de impugnar ese régimen. Lo que no lograron con la policía patriótica empieza a lograrse con la operación progresista de restauración del régimen desde el malmenorismo. Eso es lo que explica que Pedro Sánchez se comprometa con el 0,7% del PIB en cooperación para el desarrollo a tan solo unos días de comprometerse con el 5% para la OTAN en gasto en defensa, y que para algunos medios parezca que es el Che Guevara. Lo que ha dicho el presidente demuestra que el régimen de guerra lo toca todo y que incluso el tablero está tan hacia la guerra que un niño 0,7% parece un compromiso importante, ya ni diré que es real. Tal parece que subir a la guerra siempre tiene un sí, y que las migajas para educación, sanidad, vivienda, dependencia, pensiones y cooperación internacional tenemos que aplaudirlas, porque qué responsable hombre de Estado es el mismo Pedro Sánchez que las plantea. Que se haya puesto el uniforme militar importa poco. La cumbre de la ONU en Sevilla es el segundo balón de oxígeno de Sánchez, esta vez más efectivo que el de la OTAN, donde todo era teatrillo y la firma de papelitos quedó relegada en la periferia del interés mediático. La imagen de Guterres con Sánchez recibiendo a los mandatarios es elocuente. La ONU necesita también revalidarse y relegitimarse en tiempos de frustración por su incapacidad para detener un genocidio. Lo tremendamente frustrante también es que pese a estos tiempos de necesidad de contundencia, el mismísimo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no sea capaz ni de pronunciar la palabra genocidio, ni de dejarle equidistancia cuando habla de lo que ocurre con el pueblo palestino, ni tampoco de denunciar a Donald Trump por su ataque ilegal a Irán, y pone nuevamente el foco en la confianza que debe existir sobre cómo Irán desarrolla sus planes nucleares. Y luego nos preguntamos
¿por qué no hay ya orden internacional? ¿Y por qué pierden legitimidad las instituciones que lo sostenían? Igual, esta tibieza y este malmenorismo internacional tienen mucho que ver, digo yo. Pero al interno hoy Sánchez respira un poquito más tranquilo, mientras en el Tribunal Supremo además se decide que Santos Serrán va a prisión preventiva y habla. Sánchez puede tener una foto que le permite salvar los muebles al menos de momento. No deja de sentirse en la España de las olas de calor una temperatura preelectoral, pero la foto en Sevilla le permite a Sánchez tener un pre-meeting un poco útil. En un contexto de régimen de guerra, genocidio y bestialización de los reaccionarios, un Pedro Sánchez se encuentra en la estrategia malmenorista el mejor balón de oxígeno. Lo que vimos en 23J lo veremos pronto, pero en clave internacional. No le fue mal la primera vez, veremos si le basta en la segunda. Queda claro que Sánchez sabe lo que hace. Ojalá la izquierda esté a la altura de saber también lo que toca hacer, cuando la apuesta es conservar lo que hay. Ese espacio en el tablero político de la alternativa está ahí listo para ser ocupado con K, porque el mal menor ya